Muy bien, entonces vamos a continuar ahora sí. Y nos dice, determine si la función dada en la tabla es lineal. Si lo es, proporcione la fórmula. Entonces, ¿es función lineal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, para saber si es función lineal, lo primero que tenemos que ver son los cambios promedios. Entonces, de aquí a aquí, creció 5. De aquí a aquí, creció 5. De aquí a aquí, creció 5. Porque 1 más 5 nos dan 6, 6 más 5, 11, y 11 más 5, 16. Ahora vamos a ver qué pasa con este lado de acá. Sacando nuestras calculadoras rápidamente. Me la saco, no la traía a la mano. Tenemos el cambio entre las y. Entonces aquí hay que recordar, ¿verdad? Hicimos 6 menos 1, 11 menos 6, para que no vayan a pensar. Entonces aquí también tenemos que restar el menos 0.88 menos 2.38. Entonces tenemos menos 0.88, sería más 2.38. Entonces esto es 1.5. Entonces aquí creció 1.5. Igual aquí, de 0.62 menos menos sería más 0.88. También nos dio 1.5. Y de aquí para acá, 2.12 menos 0.62 también nos da 1.5. Entonces, como el cambio en Y entre el cambio en X siempre fue 1.5 sobre 5, como el cambio promedio fue constante en todos sus valores, entonces sí lo fue. ¿Por qué? Vamos a poner otro así. Porque el cambio en Y entre el cambio X permaneció constante. La función a obtener es de la forma, pues como es una función lineal, tiene que tener la forma y igual a mx más b. Y luego nos dice, ¿qué datos se necesitan para plantear la función? Pues lo que necesitamos son 2 puntos, porque para reconocer una ecuación siempre necesitamos 2 puntos o tener la pendiente y el punto de intersección. En este caso, si se fijan, la pendiente pues ya aquí ya la tenemos escondida, pero el punto de intersección hubiéramos necesitado, ¿verdad?, a x0 para conocer cuánto valía d. Como no lo tenemos, lo podemos deducir haciendo este mismo proceso para atrás o haciendo sustituciones. Entonces nos dice, ¿cómo se obtiene el cambio promedio, la pendiente de la función? Pues se obtiene dividiendo el cambio en y entre el cambio en x, que ya lo hicimos anteriormente para revisar que si era función lineal, y esto nos da 1.5 sobre 5, que en total nos da 0.3. Quiere decir que de cada cambio en X, por cada cambio unitario en X, nosotros estamos haciendo 0.3 unidades. Y nos dice cómo se obtiene B, que es el corte con el eje, de las Y. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Uno, decir, bueno, pues como ya sabemos que va creciendo de 0.3 en 0.3, pues si en 1 valía, no está arriba, está abajo, si en 1 valía menos 2.38, y como está creciendo de 3 en 3, quiere decir que esto va creciendo, entonces en 0 debe haber sido menos 2.38, y si para arriba crece, ¿verdad? Entonces le sumamos 0.3, entonces para la izquierda le vamos a restar 0.3, entonces sería menos 2.38 menos 0.3 nos debería dar menos 2.68. Pero esto es así como que apréndatelo de memoria. ¿Cómo le hacemos si no me lo aprendo de memoria? Pues lo hacemos a la antigüita, que es sustituyendo. Ya sabemos que y es igual a 0.3x, porque esta es la pendiente, más un valor de b que todavía no encontramos, y utilizamos el valor de x, que vale 1, siempre agarras el más fácil, y el valor de y, que cuando x vale 1, y valía menos 2.38. Entonces nos queda menos 2.38 es igual, y si te fijas va a ser lo mismo, pero aquí va a ser con formulita, como a muchos les gusta, de 0.3 por 1 más la b.
Y pues 0.3 por 1 sigue siendo 0.3. Y como se está sumando, lo pasamos por el otro lado restando. Y nos queda exactamente lo mismo. Que B es menos 2.38 menos 0.3, que es menos 2.68. Entonces aquí tenemos dos formas. Uno, por análisis de la pendiente, que fue lo que hicimos de este lado, analizando pendiente. Y la otra, que es el más común, es sustituyendo el punto. Dado que ya conocemos el valor de M, con pendiente ya conocido. Y por último nos dice, plantee la función, pues la función va a ser y igual a 0.3 de x menos los 2.68, que es el valor de b. Y este es nuestro resultado final para este ejercicio. Espero que haya quedado muy claro. Después tenemos acá que una laptop se deprecia. Esto ya lo habíamos revisado también con cuidado en clase. Aquí lo único que quiero que tengan cuidado es que si se está depreciando a un valor, cuando nos dicen a un valor, recuerden que nos está diciendo que inicialmente el valor de la computadora era de 15.684 y que pasados 4 años se depreció a un valor, entonces ahora vale, después de 4 años, su valor es de 3.359. Entonces, mismo proceso para todo lo demás, como sigue siendo una función que nos están diciendo que se depreció linealmente, quiere decir que viene de este punto hasta este punto hasta que llega al valor de 0 y por lo tanto su forma sigue siendo una función lineal. Nos pregunta qué b es el valor de la laptop y t es el tiempo, entonces ¿cómo expresaríamos la función? Nos quedaría b es igual a xt más b, porque estamos en función del valor de la laptop y del tiempo que estamos trabajando. ¿Qué datos necesitamos? Pues necesitamos los datos que ya nos dieron aquí, que tiene que ver que en el tiempo 0 efectivamente estaba valiendo su precio inicial y en 4 nos quedó este otro valor final de los 3.359. Entonces, como en el ejercicio anterior, necesitamos 2 puntos. Nos está preguntando cómo vamos a determinar el cambio promedio. El cambio promedio es lo mismo que hemos venido haciendo en clase y que explicamos también en este ejercicio anterior. Entonces necesitamos encontrar el cambio en y entre el cambio en x, que en este caso, si te fijas, la y ya no es y así sola, sino que es el valor de la laptop y x está cambiando por el tiempo. Entonces nosotros tendríamos el cambio del valor de la computadora en el tiempo. Y tendríamos que hacer la resta entre estos dos. ¿Cuál sería el valor del cambio promedio? Pues entonces obtendríamos los 3.359, que es el precio final o actual después de 4 años, menos el anterior, que fue cuando recién se compró, que fue de 15.684. Esa resta nos da un total de menos 12.325. Esto es solamente el cambio en el valor y hay que dividirlo entre el cambio en el tiempo, que fue en un lapso de 4 años. Entonces, eso nos da que en promedio es como si la laptop se hubiera estado, o más bien la laptop se estuvo depreciando cada año por 3.081.25. ¿Conocemos el valor de B? Hay que recordar que el valor de B es la intersección con el eje de las Y, que la intersección en el eje de las Y pues es x igual a 0, o en este caso t igual a 0. Y claro que lo conocemos porque es en el tiempo en el que recién compramos la computadora, pues nos dio o nos costó, ¿verdad? 15.684 pesos. Entonces sí lo conocemos y es ese. Finalmente, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Pues sería y igual
a la pendiente o al cambio promedio que determinamos en menos 3081.25 más, ¿verdad? Por X más los 15.684 que nos costó inicialmente. Ya de aquí lo que nos piden en los demás ejercicios, como estuvimos viendo, pues es empezar a evaluar. Entonces nos dice, utiliza la función para calcular en cuántos años el valor de la laptop será 1500. ¿Qué conocemos? Conocemos el valor. Hay que recordar muy bien. Esto es V. De hecho, déjenme cambio aquí porque ya volvió a poner Y. Hay que acordarnos de lo que estamos trabajando. Y también acá voy a cambiar V y T. Entonces ya sabemos que eso es 1500 es igual a menos 3081.25 de la T más los 15.684. Entonces, ¿cuál variable es la que nos está pidiendo calcular? Pues la que nos está quedando sin conocer es el tiempo. Y de hecho nos preguntó en cuántos años. ¿Cuántos años está hablando de T? ¿Cómo determinamos el valor? Pues despejando. Ya tenemos todos los demás datos. Entonces tendríamos los 1500. Como está sumando, pasa restando los 15.684. Y eso nos queda menos 3081.25. Entonces el tiempo serían los 1500 menos los 15.684 nos da un total de menos 14.184 y se dividirían entre los menos 3081.25 que estaban multiplicando a la T. Y eso nos da un total de 4.60 años. 4 años y medio, poquito más de 4 años y medio. Ya de aquí pues empezamos a multiplicar y convertimos a meses y todo lo demás.